¿Cómo están, queridos hermanos? Buenas noches para todos y bendiciones a este espacio titulado Perlas Escogidas de los Testimonios. Mi nombre es Leandro Pena y voy a estar compartiendo algunas citas de la sierva de Dios de Ellen G. White en relación al tema de esta noche titulado El poder de elección en el pacto de Dios. ¿Sí? Vamos a ver 4 conjuntos de citas. El primero que tiene que ver con la libertad y el uso de la fuerza. ¿Será que el uso de la fuerza es parte de los principios o es uno de los principios del gobierno de Dios? Bueno, la sierva dice en Deseo a toda la gente, página 13, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio del amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Vamos a ver un par de citas más, pero lo que queremos rescatar es primero que el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Hay un gobierno de Dios y ese gobierno tiene principios y la fuerza es contrario a esos principios, ¿sí? ¿Y qué es lo contrario? Bueno, él desea tan solo el servicio de amor, ¿sí? Y manifiesta que su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. A medida que avancemos, vamos a hacer esa diferenciación. En el Deseo de toda la gente, es página 706, dice: la rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor, y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que los haga prevalecer. Otra, dice que la fuerza es el último recurso de toda falsa religión, ¿sí? No es parte de los principios de Dios. Reverend Herald, 18 de agosto de 1896, dice que la profecía ha establecido claramente en la naturaleza el reino de Cristo. Él planeaba un gobierno que no utilizaría la fuerza. Sus súbditos no conocerían la opresión. Los símbolos de los gobiernos terrenales son bestias salvajes, pero en el reino de Cristo los hombres están llamados a contemplar no una bestia feroz, sino el Cordero de Dios. No como tirano feroz, sino como el Hijo del Hombre. No para conquistar a las naciones con su vara de hierro, sino para anunciar las buenas nuevas a los mansos, para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos, para consolar a todos los que lloran. Vino como el divino restaurador, trayendo a la humanidad oprimida y abatida la rica y abundante gracia del cielo, para que por el poder de su justicia el hombre, aunque caído y degradado, pudiera ser partícipe de la divinidad. ¿Sí? Fíjense cómo en esta cita nos habla desde la profecía, aquello que nos gusta, para poder entender los mismos principios que estudiamos en la escuela sabática. El principio de Dios es la libertad, no es la fuerza. Él nos da a elegir. Y hasta en estos principios podemos encontrar una revelación de su carácter. La última cita en este sentido que vamos a leer sobre la libertad y el uso de la fuerza está en, bueno, ahí pueden ver la referencia, abajo dejo el libro, como se denomina. El Señor es Dios, fue su designio que la Iglesia avanzara siempre en pureza, luz y conocimiento, de luz en luz, de gloria en gloria. Juan afirma que vio la gloria de Cristo, la gloria del Redentor. Y la voz de la profecía declaró que tal sería el carácter del reino de Dios. A Daniel le fue dada una visión de las bestias feroces que representaban los poderes de la tierra, pero la enseñanza del reino del Mesías es un cordero. Mientras que los reinos terrenales gobiernan mediante el predominio físico, Cristo ha de desterrar toda arma carnal, todo instrumento de coacción. Su reino debía establecerse para elevar y ennoblecer a la humanidad caída. Entonces podemos ver que en los principios del gobierno de Satanás está el ejercicio de la fuerza, pero en los principios del gobierno de Dios está el servicio del amor. En el de Satanás está el predominio del poder compulsorio, del poder físico, de las armas carnales, de la coerción, pero en el de Dios predomina la bondad, predomina la misericordia, el amor, la pureza, la luz, el conocimiento, la gloria. En el de Satanás vemos que hay bestias salvajes que lo representan, a los poderes de este mundo, pero en cuanto al gobierno de Dios, se lo tipifica con un cordero, no es una bestia. En el gobierno de Satanás vemos tiranos feroces,
pero en el gobierno de Dios vemos a un hijo de hombre, a un siervo. En el gobierno de Satanás vemos a un conquistador, pero en el gobierno de Dios vemos a un restaurador, alguien que viene a salvarnos. Entonces también la escuela sabática nos hablaba acerca de la ley de Dios, ¿sí? Y cómo se ven estos principios revelados en su ley, cómo se ven los principios del gobierno de Dios en sus mandamientos y cómo estos mandamientos actúan en nuestra vida cuando somos obedientes. Lo primero dice, no hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los hombres, tanto en esta vida como en la venidera. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un punto esta muralla edificada por Dios, destruye la fuerza de ella para protegerlo, porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arruinar. Discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo, página 48. Al obedecer la ley de Dios, el hombre, ¿qué pasa? Queda rodeado de un muro que lo protege del mal. La ley es un muro. También nos dice, la felicidad de los seres humanos siempre debe estar protegida por la ley de Dios. Solo en la obediencia puede encontrar verdadera felicidad. La ley es el cerco que Dios colocó alrededor de su viña, ¿sí? Isaías 5. Por ella, los que la obedezcan están protegidos del mal. La ley entonces es un cerco, es un muro. Y en tanto estamos protegidos por ella, tenemos felicidad. Lejos de contener requisitos arbitrarios, la ley de Dios se da a los hombres como cerco o escudo. El que acepta sus principios es preservado del mal. Evento de los últimos días, página 77. La educación, página 77. ¿Qué nos dice entonces estos pasajes? Que su palabra, su ley, es un cerco, es un escudo, nos cuida. Si el Señor nos está indicando que comamos de un árbol y no del otro, es para nuestra protección, es para nuestro cuidado, es para justamente ser preservado del mal. Y Dios no es el mal, Dios no es el problema. Y avanzamos al siguiente punto, Dios y su autoridad, ¿sí? Vimos en la escuela sabática que Dios tiene autoridad, pero ¿cómo interviene nuestro Padre? La sierva dice... Vamos a declarar esto de forma tajante. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Palabra de vida de Gran Maestro, página 62. Otra dice, Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. ¿Sí? Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 112. Y el último, ¿sí? Satanás es el destructor y Cristo es el restaurador. Esta es una matutina en los lugares celestiales, página 68. Vemos claramente que Dios no destruye. Es Satanás el que destruye y Cristo es el que restaura. Y por otro lado también vemos que todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. ¿Por qué? Por medio de su propia impenitencia, por medio de sus propias decisiones. Hemos de obedecer cuidadosamente cada lección que Cristo ha dado mediante su vida y enseñanza. Él no destruye, sino que mejora todo lo que toca. ¿Sí? Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 138.1. 3 citas contundentes, no es que no haya más, pero 3 citas contundentes que dicen que él no lo hace. ¿Sí? Pero vamos a ver otras que hablan acerca de lo mismo y que nos presentan acerca de, bueno, ¿y qué pasa entonces con los impíos? Si Dios no los destruye, ¿por qué ellos llegan a esa situación? ¿Cómo se ejecuta la sentencia sobre estos desobedientes? Bueno, esta cita que vamos a leer ahora se encuentra en Manuscrito Iblis, ahora lo vamos a hablar de la referencia, dice, Dios soporta mucho tiempo la rebelión y la apostasía de sus súbditos, incluso cuando su misericordia es despreciada y su amor despreciado y ridiculizado, soporta a los hombres hasta que se agota el último recurso para llevarlos al arrepentimiento. Pero su paciencia tiene sus límites. A aquellos que hasta el final continúan en una rebelión obstinada, ¿qué hace Dios? A aquellos que son desobedientes y les quita su cuidado protector. La providencia ya no los protegerá del poder de Satanás. Habrán, por su pecado, alejado el día de gracia. Dios mantiene un registro con las naciones. Ni un gorrión cae en la tierra sin que él lo note. Los que obran mal con sus semejantes diciendo, ¿cómo sabe Dios?, serán llamados un día a cumplir con la venganza largamente postergada. Veamos entonces cuál es esa venganza. En esta época se muestra un desprecio más que común hacia Dios.
Los hombres han llegado a un punto de insolencia y desobediencia que muestra que su copa de iniquidad está casi llena. Muchos han estado a punto de sobrepasar el límite de la misericordia. Pronto Dios mostrará que realmente es el Dios vivo. ¿Y qué va a hacer? Dirá a los ángeles, y acá está la autoridad: no combatan más a Satanás en sus esfuerzos por destruir. Dejad que ejerzan su malignidad sobre los hijos de desobediencia, porque la copa de su iniquidad está llena. Han avanzado de un grado de maldad a otro, aumentando diariamente su desenfreno. ¿Y qué hace el Señor? Ya no intervendré para impedir que el destructor haga su obra. Entonces, ¿Dios es un Dios pasivo? Para nada. Él dice y Él interviene: dejad que ejerza su malignidad. Es un Dios activo, permitiendo que el maligno haga su obra en aquellos hijos que no desean obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Y en eso no tenemos un Dios pasivo, tenemos un Dios más que activo. Activo para salvar, pero también para permitir, para dejar en libertad a aquellos que deciden ser desobedientes, aquellos que deciden la destrucción como el último punto para su vida. Esto está en Review and Herald, septiembre 17 de 1901, página 8. También está esta cita que dice, y este está en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 37. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Por eso Él tiene la autoridad. Dios es el que tiene la autoridad para hacerlo. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos. Es una serie de desgracias en obra de un momento. Interesante la historia de Job para ver este contexto, ¿sí? Se lo recomiendo, Job 1 y Job 2. Y presten atención. ¿Qué hace Satanás? ¿Y qué hace Dios? ¿Y qué hace Job en todos ellos? ¿Sí? Seguimos la cita. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. ¿Sí? Dios no destruye, es Dios el que protege. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan, encima de esto, y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial y favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que, ¿qué va a hacer Satanás? Va a hacer creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Y no es Dios quien los aflige, es Satanás. ¿Pero por qué Satanás los puede afligir? Porque se quedaron fuera de ese cerco protector que es su santa ley. Continúa esta cita diciendo que al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Y creo que todos podemos decir, sí, es así. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierras. ¿Sí? Lo que pasa acá. En las grandes conflagraciones. Que esto indica también incendios y demás cuestiones, pero también vamos a ver que la sierva habla de grandes conflagraciones en otros sentidos, ¿sí? Que los invito a estudiar cuando ella habla de grandes bolas de fuego que descienden del cielo, ¿sí? Ese fuego del cielo que desciende y del cual también la segunda bestia tiene poder para hacer caer. En los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizos, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos, destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes. ¿Por qué? Y acá está la pregunta. ¿Por qué es que ocurren todas estas cosas? Porque traspasaron la ley,
cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno, citando Isaías 24, 4 y 5. Y luego, ¿qué va a hacer el gran engañador? Va a persuadir a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Es decir, tanto vos como yo, que hoy estamos observando el día sábado, el gran engañador no solamente va a decir que Dios lo envía, sino que también es por culpa nuestra que vienen todas estas desgracias. La gran parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos de Dios es una reconvención perpetua para los transgresores. La cita continúa, por cuestiones de tiempo no la voy a leer completa, pero es la cuestión del descanso dominical y es en el contexto de que quienes lo guardan dice que este pecado trajo las calamidades que nos mencionan como los turbadores del pueblo, los que alejamos la prosperidad temporal. Pero ¿es esto así? Bueno, la sierva dice que así se va a repetir la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y cita: y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo: Acab, ¿eres tú aquí perturbador de Israel? A lo que respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. ¿Sí? Y cuando con falsos cargos se hayan despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Lo tenemos muy claro cómo va a actuar el apóstata Israel. Lo tenemos clarísimo, está revelado. La pregunta es: ¿cómo actuará Elías? ¿Cómo actuará Elías en el tiempo del fin? ¿Cómo entenderá Elías el tema de hoy, el poder de elección? ¿Cómo lo entenderá en el contexto del pacto de Dios? ¿Comprenderá que el gobierno de Dios nada tiene que ver con el forzar al otro, con el presionar al otro? ¿Entenderá que la ley es el cerco protector? ¿Entenderá que Dios no destruye? ¿Entenderá que nosotros somos destruidos por nuestro pecado, por nuestras propias elecciones? ¿Entenderemos que Satanás es el destructor? ¿Entenderemos el conflicto final? Bueno, eso depende de la manera en la que estemos estudiando la palabra de Dios. Y te invito a que le des una oportunidad a estudiar este tema, a estudiar cómo es Dios. No solamente quién, sino cómo es nuestro Padre. Ahí está la vida eterna. Muchas gracias. Hasta acá fue el tema. Gracias, Roberto. Y que Dios los bendiga en el repaso de la escuela sabática.